tan extremas hicieron que viésemos probablemente el físico más condicionado de la historia profesional, eso sí, a consta de perder su vida a los 31 años de edad. Y mira eso, tío. Por buscar la mejor condición que nunca, por quitarse casi toda la grasa prácticamente. Y después de un Arnold Classic, muere con 31 años, colapsando sus órganos vitales. 8 culturistas que excedieron los límites. Vídeo de 21 minutos que vamos a gozarnos, ¿no? Muy interesante este vídeo, ¿eh? Me gustaría ver, porque esto es un tema serio. Vamos a reaccionar a 4 de los primeros, que, bueno, vamos a ver esos 4 primeros. Y en la segunda parte, miraremos los otros 4, o los 4 más. Así que luego también hay varios vídeos de este tío, o sea, del Dibra, que vamos a reaccionar porque esto es un buen canal de entretenimiento de culturismo y me parece un tema bastante interesante, ¿no? Así que suscribirse para no perdernos nada. Porque vamos a empezar a ver los primeros culturistas. En la historia del culturismo han existido auténticos... Mira cómo dejó pequeño a Jake Carler, ¿eh? Qué brazaco, tío. Monstruos del tamaño. Monstruos que excedieron los límites al punto de llegar a pesar 180 kilos. Tanto es así que algunos de ellos, como Nasser El Sonbati y Greg Kovacs, que acabaron falleciendo sobre la edad de los 45 años después de años de abusos y de una carrera descontrolada. Si bien el culturismo en los años 5 años, ¿eh? Prácticamente jóvenes, en verdad. Prácticamente. 60 nace por el único asombro que causan cuerpos estéticos con unos niveles de masa muscular por encima de la media de la persona corriente. En los años 60 y no se veían nada mal, ¿eh? Se veían grandecillos, ¿eh? Ahí todavía no había competido Arnold. Competió en el 70, si no me equivoco. Y, joder, no es tan mal, ¿eh? Estéticos con unos niveles de masa muscular por encima de la media de la persona corriente. Sin embargo, este continúa avanzando, llegando a alcanzar cotas de tamaño cada vez más sobrenaturales. Sobrenaturales, pero sin perder ese concepto estético, donde la mera belleza física era suficiente para obtener la atención de un público cada vez más masivo. Pero superados ya los estéticos físicos de la era dorada, no nos olvidemos que el culturismo es un deporte de músculo y definición, y eso fue lo que parecían querer las federaciones. Para muchos sería Dorian Yates, quien marcaría un antes y un después en la evolución del culturismo, siendo él el hombre que apostaría por el tamaño, dejando la estética en un plano algo más alejado. Pero no nos confundamos, porque Dorian no sería el único. Como se veía el Dorian, chaval. Parece un robot, tío. Qué barbaridad. Culturista que sorprendería al mundo por su tamaño. La altura y la presencia juegan un papel fundamental en la vida real, y en esto Lou Ferrigno, un culturista de la era dorada pero reconvertido, con su 1,96 m de altura, dejó pequeño hasta el mismísimo Dorian Yates. Pero en este entonces el culturismo ni siquiera... Uy, ese tío fue pequeño. Se había vuelto todavía una carrera por el tamaño. Después de los gloriosos años 80 de Lee Haney y compañía, el hombre que certificaría el cambio de paradigma sería el más grande culturista de todos los tiempos, Ronnie Coleman, capaz de aunar tamaño, definición y en sus mejores tiempos estética. Sería el culturista más dominante en la era más competida del culturismo. Pero si hablamos meramente de tamaño, hubo un culturista que sobrepasó los límites de Ronnie Coleman, llegando a acumular una cantidad de masa muscular 180. nunca antes vista. Hablamos del canadiense Greg Kovacs, quien se veía así con su 1,93 m de estatura. Se dice de él que llegó a pesar 187 kilos. 187 kilos, ¿eh? Yo pensaba que 180, pero 187 kilos. Fuera de temporada. Y así fuera de temporada, evidentemente, ¿no? Pero qué barbaridad. Se veía con 17 años. Digamos que Big Ramy llegó a pesar 130 kilos en tarima, pero con Greg Kovacs hablamos de alguien que pesó 150. Pensadlo por un momento, 190 kilos fuera de temporada, 65 centímetros de brazo y en resumen más tamaño que algún gorila. En persona dejaba ridículamente pequeño a cualquier otro culturista que se le acercase. Fue la primera persona en pesar casi 200 kilos, conservando todavía cierta vascularidad y cierto nivel de definición. Animalada, tío. Casi 200 kilos y aún así todavía mantenía algunas cosillas.
Qué barbaridad. Nunca se había visto nada igual. En una entrevista, Nasser El Sonbaty llegó a decir que Greg no alcanzaba siquiera a agacharse ni a limpiarse el culo. También se decía que consumía... ¿Cómo cojones va a llegar, tío? Sí, imposible. 1 kilo de proteína al día. Pensad ¿1 kilo de proteína al día? ¡Ay, mi madre! Puta animada. Botes que tenía que acumular en su casa. Yo te lo pongo mucho más sencillo, porque tienes la oportunidad de probar una proteína que sabe literalmente... Al fin y al cabo nunca logró clasificarse a un Olimpia y como profesional no alcanzaría los mejores puestos. Sin embargo, ahí fuera todo el mundo conocía a Greg Kovacs. Se dice de él que llegaban a pagarle $10.000 simplemente por hacer un guest posing. La cuestión es que mantener todo ese tamaño tuvo un precio para Kovacs. Un culturista quien en sus inicios se veía así, terminó... 21 años, tío. Aquí tenía 21 años. Tuvo un precio para Kovacs. Un culturista... 21 años, tío. Qué barbaridad. Quien en sus inicios se veía así, terminó por descomponer toda su sección media para conservar el tamaño por el que se le conocía. Con los años Greg fue perdiendo su físico al punto de deteriorar por completo su sección media. Estas son las últimas imágenes que conservamos cómo ha cambiado, de Greg Kovacs en tarima. Una clara distensión abdominal que no fue capaz de controlar y que quedaría totalmente distante de aquel físico que nos llegó a mostrar en sus inicios. Su carrera no sería muy larga porque Greg Kovacs fallecería a la edad de 44 años en Canadá tras recibir un ataque al corazón. Sin duda un culturista que sobrepasó todos los límites hasta los últimos días. Pero en los mismísimos años 90... Pues es que es de pensar, A los 41... Es de pensar, Muere a los 44 años de un ataque al corazón donde su máximo de peso ha sido 187 kilos, casi 200, donde en tarima llegó a 150 kilos y no pudo llegar a la Olimpia, ¿no? Hemos visto, no llegó a la Olimpia a clasificar un buen top. Y ahí es donde te das cuenta si vale la pena o no vale la pena arriesgarse, tío. Con 44 años, con más de media vida por delante, tío. Qué animalada. Que sobrepasó todos los límites hasta los últimos días. Pero en los mismísimos años 90, Paul Dillett y Nasser El Sonbaty le dieron competencia a Dorian Yates. Dorian venía de ganar 5 Olimpias consecutivos, pero resultaba increíble cómo todavía se estaban rompiendo las barreras del tamaño. Ese año la competencia estuvo entre Nasser y Dorian, pero quiero que nos fijemos en la apariencia de Paul Dillett a la derecha. Paul Dillett, uno de esos físicos, pasarán a la historia del culturismo por su gran envergadura y tamaño, respetando unas proporciones que parecían imposibles para un físico de ese nivel. Decían que en persona no había un físico que impresionase tanto como el de él. Dejó pequeños a los culturistas más grandes. Tuvo en las líneas de muy grande, competición más reñidas. Nunca llegó a ganar un Mr. Olympia, pero todos se acuerdan de Paul Dillett. Pero como tanto... mira esto. Otros, él también fue uno de esos culturistas que excedió los límites. El Arnold Classic de 1994 acontecería uno de los episodios en directo más alarmantes que se recuerden en la historia. Hablamos de que Paul Dillett quería presentar una de las versiones más definidas de su carrera. Tiempo después se supo que ese día había abusado de los diuréticos al punto de sufrir calambres y cólicos que le estaban haciendo perder la conciencia en el escenario. A pesar de eso, Paul se resistió a tratar de seguir presentando el físico que tanto esfuerzo le había costado conseguir. Muchos no sabían que Paul Dillett ese día estuvo a punto de perder su vida debido al uso de uno de los diuréticos más potentes de aquella época. En el prejudging, el cuerpo de Paul colapsa al hacer un doble bíceps, siendo sustentado por Flex Wheeler, quien ese día estaba en el público. Sin embargo, Paul Dillett se recompuso y volvió a salir, siendo recibido con gran entusiasmo por el público. Pero una vez más, esos mismos calambres volvieron a surgir, pero esta vez teniendo que ser recogido por parte de los médicos, siendo trasladado al hospital en una imagen de ¡Guau, tío! ¡Qué barbaridad! De estar posando a que les dieran calambres por usar diuréticos un montón, de posar por primera vez, que le dieran calambres y lo tienen que coger, de volver a posar y que le dieran calambres y lo tienen que llevar en camilla, tío, al hospital. Qué puta vida de olla, tío. Qué barbaridad.
devastadora. Paul sin duda era el favorito esa noche, había llegado totalmente seco, pero fue esa misma definición lo que hizo que entre 5 personas tuviesen que sacar su cuerpo de más de 120 kilos para asistirlo e inyectarle después un suero intravenoso que, tal y como se supo años más tarde, fue muy complicado debido a que era tal la deshidratación de Dillet que apenas contaba con venas visibles. When I woke up in the hospital, and as I was up, the doctors told me that, we had to revive you. You were legally dead for 1 minute. That's crazy. Yeah, legally dead. Un minuto muerto. O sea, estuvo un minuto muerto, tío. 1 minute. I don't think I was ever the same after that. No, claro. No, claro. Normal que no haya sido igual que como ahora, tío. O sea, plan... Yeah, legally dead for 1 minute. I don't think I was. No, claro que no haya sido el mismo ahora. O sea, después de eso es una barbaridad. As a bodybuilder, as an athlete, you want to win by any means necessary. And god damn, I was looking crazy that day. It's like my condition never came back like like when I first started because of that incident. It is scary, Yeah. I never touched diuretic after that. Volvió a tocar un diurético, tío. Un año antes de ese acontecimiento, pocos eran conscientes de que Momo Benaziza había fallecido horas después del Gran Premio de Holanda, también debido a la deshidratación severa. En este caso fue un ataque al corazón el que acabó con su vida. Y es que no solo el tamaño a conseguir es un factor de riesgo en el culturismo. Casi más peligrosa es esa deshidratación que en culturistas como Andreas Manzer también le costaron la vida. Su muerte prematura dejó en shock al mundo del culturismo, ya que sus prácticas... Pues es que el tema en las definiciones de culturistas es muy loco, ¿eh? O sea, es que es muy loco, tío. Es que es una puta olla de olla. Tener que ir a un peso límite y tener que bajar tanto de peso y tener tan poca grasa en el cuerpo y eliminarlo todo, tío, es que es una puta ida de olla, tío. Porque te puede pasar cualquier cosa como lo que estamos viendo ahora y es una barbaridad. Es que le den calambres y todo esto es una barbaridad esto. Y es que es chocante de ver, es chocante porque luego ves a gente, y claro, esto lo compensa también, o sea, lo sumas con la química que se meten, que es una barbaridad lo que se pueden llegar a meter culturistas profesionales, en este caso de Open, pero en verdad casi en todos. Y es que que para el cuerpo es que no tiene sentido, tío. Tan extremas hicieron que viésemos probablemente el físico más condicionado de la historia profesional, eso sí, a consta de perder su vida a los 31 años de edad. Y mira eso, tío. Por buscar la mejor condición que nunca, por quitarse casi toda la grasa prácticamente y tener tan poca grasa y tan poca agua en el cuerpo, tío, que murió a los 31 años, tío. A los 31, tío. Sí, es una puta barbaridad. Cuando consigues eliminar prácticamente al completo la grasa subcutánea y llegas a un estado de deshidratación extremo... Y mira esto, tío. Se le marca todo, tío, completamente. No hay nada que se le marque, tío. Si tus músculos están llenos, producen el efecto de la estriación. Sin duda, algo muy impactante porque permite ver todas las fibras que conforman el músculo. Y mira todas las fibras, tío. Por esta razón, cuando apreciamos el nivel de estriación del glúteo y de la zona lumbar, suele ser el mejor indicador para conocer el nivel de condición con el que llega el atleta. Mira la espalda, tío. Todas las estrías que hay, tío. Estas son las zonas que más cuesta terminar de destapar. En este sentido, Andreas Manzer, mirases donde mirases, solo veías estriaciones. En los hombros es más común apreciarlas, pero... Hostia, Qué barbaridad, tío. Mira todo lo marcado que está, Es que por eso os digo que lo de las definiciones en culturismo profesional y también en no profesional, pero más en profesional, es una barbaridad. Sobre todo si lo llevan a casos tan extremos, donde
Este tío, el Andreas Manzer, murió a los 31 años, tío. Por sobrepasarse, por llevar el cuerpo muy, muy al extremo, tío. Donde no tener prácticamente grasa en el cuerpo y no poder resistir. Pero en su caso las traía en los cuádriceps, tríceps, los brazos totalmente partidos. Llamaba especialmente la atención su pectoral, que cuando lo apretaba se distinguían una a una las fibras musculares que lo forman, y esto junto al resto de prácticas encarnizadas que llevó a cabo, vemos como en 1996 y después de un Arnold Classic muere con 31 años colapsando sus órganos vitales. Tal había sido su uso que es espeluznante de ver esto, de sustancias, que se encontraron varias hemorragias internas estomacales, tumores ya desarrollados y un corazón que en su autopsia pesaba más del doble que el de una persona normal. Más del doble, tío. Le besaba el corazón más del doble de peso que una persona normal. Andreas Manzer no llegó a destacar por su tamaño, pero sí por presentar una condición que para llegar a ella sacrificó ni más ni menos que toda su vida. Pues y más dar una condición qué barbaridad, que para llegar a lo que tuvo que pasar para poder llegar a esta condición y poder morir. Y no consiguió nada. Bueno, consiguió un Arnold Classic, pero no consiguió nada grande, ni un Olympia, ni nada, solo un Arnold Classic. Y por tener esta condición, pero ¿con qué rentabilidad? Porque ¿con qué rentabilidad, tío? A los 31 años. O sea, murió haciendo lo que más le gustaba, pero con un costo para muy, muy, muy pocas personas. Yo, al ver estos vídeos, pienso en toda esa gente que está como de moda ahora en TikTok o en Instagram, en personas que se meten química ya desde muy jóvenes, con 17 años, 18, 19 años, o 20, 19, donde ya se está metiendo una cantidad de química bastante y se están jodiendo ya todo lo que viene siendo los riñones y todo, tío. Y para... que hay dos puntos de vista, y uno es que lo hacen y lo muestran, que eso ya es una barbaridad que no tiene sentido, o sea, eso ya es como banear la cuenta, porque es que no tiene sentido que estén mostrando esto, porque no se trata así. Pero ya no solo eso, sino que aparte la gente, o sea, ya que mucha gente se mete química cuando no sabe, la mayoría de la gente que se mete química parece natural. O sea, parece natural, o sea, parece que la química como que no le hace marcar una diferencia como los que se quieren ver. Y después está la otra parte de la gente que se mete química siendo jóvenes y pues muestran una calidad de masa muscular pues muy real para ser natural. Entonces, claro, a la corta pues, jaja, todo bien, todo gracioso, soy muy grande, estoy muy bien, pero a la larga es donde vienen los problemas y hay mucha gente ya que ha muerto por a los 31, 33, 40, siendo muy jóvenes. O sea, es de pensar, ¿eh? Yo cada vez que veo gente así, sé que se mete chasca ya desde muy temprana edad, ya sin tener una buena condición y un buen nivel de natural, sino aunque, aunque tenga el nivel, es una ida de olla. O sea, es una ida de olla porque no... Es que no se debería hacer eso. Pero claro, cada persona es un mundo y tal, pero... O sea, yo no digo que no se pueda meter porque evidentemente si quieren ser culturistas profesionales y tienen la genética y tal, pues sí, ¿no? Pero que se trata de la edad. O sea, no es lo mismo meterte con 18, 17 años, cuando tu cuerpo todavía se está formando y probablemente no hayas llegado a tu nivel muy top de natural, porque para llegar a un buen nivel top tienes que tener entre 12 15 años de entrenamiento muy bueno, donde has tenido que esforzarse demasiado, cumplir con todo, y a los 17 años, 18, tú miras, o sea, es que no tiene sentido. Lo vería más con más sentido a los 24 para arriba, 24, 26 años,
Porque ya ahí tienes buen nivel. Pero ya no solo por eso, sino si gente quiere profesionarse en culturismo profesional. Vemos en el caso de Joan Pradel, que no sé cuántos años tendrá, no sé si tendrá unos 26 por ahí, pero ya es diferente la edad. Y la genética de Joan Pradel es muy exclusiva. Pero vemos a Joan Pradel, vemos a Pablo Llopis, pues gente que tiene ya nivel. Pero es que es una locura esto, Es una locura. Vamos a dejarlo aquí. Y la segunda parte lo dejaré por aquí arriba. Porque quedan unos cuantos más. Así que lo dejamos por aquí.